Buscadores, seguimos aquí en directo ahora para conversar con el fundador de Fitness Revolucionario. Sé que la entrevista que hizo nuestra compañera Ana Fargas os gustó mucho y por eso nos pedisteis que volviéramos a traer a Marcos para que nos hablara de hábitos que hay, por ejemplo, para optimizar el cerebro y mejorar nuestra salud a cualquier edad. De hecho, son hábitos que también explica muy bien en su libro Saludablemente, que ya puedes encontrar en todas las librerías físicas y digitales. Marcos, bienvenido. Muchas gracias, Alex. Un placer estar de nuevo con vosotros, de verdad. Me gusta este mensaje positivo, optimista, de decir, el cerebro se puede optimizar a cualquier edad, da igual si tienes 50, 60 o 70 años. No estamos acabados, aquello que cuando cumplimos ya una edad decimos, no, y ahora ya lo que viene es la decadencia, y aquí ya no se puede salvar nada, ¿no es así? Correcto, y esa ha sido siempre la visión clásica en general del cuerpo y sobre todo del cerebro, ¿no? Hasta hace no mucho se pensaba que efectivamente nacías con una serie de neuronas y lo único que podía hacer tu cerebro, sobre todo a partir de cierta edad, era degenerar, ¿no? Hoy, por suerte, esa visión, ese dogma ha cambiado y sabemos que el cerebro no solo puede cambiar y producir nuevas neuronas a cualquier edad, sino que es que lo hace constantemente como respuesta a las experiencias a las que, o a los hábitos o estímulos a los que exponemos a nuestro cerebro, ¿no? Entonces, un poco el mensaje, lo que intenta transmitir el libro es eso, qué tipo de estímulos, qué tipo de experiencias tenemos que dar a nuestro cerebro para que cambie de manera positiva, ¿no? Y para que siga creciendo y desarrollando neuronas y optimizándose con el tiempo. Una parte importante que tratas en tu libro es, por ejemplo, la dieta, ¿no? La alimentación. ¿Cuál es la mejor alimentación para nuestro cerebro? A ver, lo interesante de nuestro cerebro es que evolucionó en un entorno donde había multitud de alimentos. Había algunos de nuestros ancestros evolucionaron en el Ecuador, otros en el Polo Norte, y la principal característica común de todas esas dietas es que estaban basadas en lo que llamamos comida real o alimentos de verdad, en eso que nos podemos imaginar en la naturaleza, ¿no? Y dentro de esos alimentos, pues por supuesto, priorizar verduras, frutas, tubérculos, hortalizas, pero sin duda también pescados, carnes, aceites de calidad como el aceite de oliva, frutos secos. Entonces, esta sería como la base de la alimentación, pero sobre todo lo que tenemos que hacer es evitar esos alimentos que le dañan, ¿no? Y hablamos sobre todo de alimentos ultraprocesados, alimentos industriales, que por múltiples vías sabemos que dañan el rendimiento de nuestro cerebro. Por ejemplo, un alimento ultraprocesado sería el embutido que compramos habitualmente en el supermercado, que está El, procesadísimo, ¿no? Sería un ejemplo, ¿no? O sea, una cosa es la carne fresca, que es un alimento saludable en moderación para nuestro cerebro, tiene ingredientes o nutrientes interesantes, y otro es esa carne más procesada, con aditivos, que muchas veces, de hecho, lo que compramos en el supermercado, lo que nos venden como pechuga de pavo, por muy 0% que la pongan, en el fondo puede ser un 60% carne y un 40% aditivos, almidones, rellenos, y por tanto no es lo mismo una cosa que la otra, ¿no? Y también, porque la gente entienda el tema de ultraprocesados, me refiero también a galletas, a bollería, que la gente dice, no, pero las galletas digestive altas en fibra es un procesado, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Cosas que no están tan cercanas a lo que nuestros abuelos o ancestros podrían encontrarse en la naturaleza de manera más o menos sencilla. Sí, uno cuando lee a nutricionistas o aquí en el programa que hemos entrevistado unos cuantos, todo el mundo parece que se ponen de acuerdo en una cosa, que ya es difícil, pero se ponen de acuerdo en una cosa y es que hay que ir a la alimentación lo más natural posible, ¿no? Quizá la alimentación que hacían nuestros abuelos o bisabuelos, con una alimentación en el que se comía lo que daba la tierra y por temporada, lo que había por temporada y ya está. Y ahora, claro, llevamos una alimentación que es una alimentación muy de plástico, muy procesada, transgénica también, una alimentación que siempre si queremos comer piña fuera de temporada, pues podemos comer piña cuando queramos. Y esas cosas no las tenemos en cuenta, ¿no? Y eso debilita nuestro cerebro. Yo no sé si eso es casualidad o no es casualidad, pero cada vez hay más casos de Alzheimer Ujú. y en personas cada vez más jóvenes. Eso puede ser por alimentación, un factor importante podría ser Sin duda. la pérdida, ¿no? de información nutritiva en la alimentación.
Sin duda, o sea, es cierto que el Alzheimer es uno de los trastornos que más está aumentando y hay un componente que es simplemente que envejecemos más, o sea, por la parte positiva vivimos una sociedad más segura, con mejores tratamientos médicos y tenemos una esperanza de vida mayor y eso implica seguramente más enfermedad neurodegenerativa, pero también, como bien indicas, parte de esa neurodegeneración del cerebro es una peor alimentación. Hay más componentes, ¿eh? O sea, hay muchos aspectos que explico en el libro, pero sin duda una peor alimentación que implica una mayor inflamación crónica de bajo grado, que implica una menor autofagia y por tanto un menor reciclaje de nuestro cerebro. Todo esto implica pues un cerebro que se daña antes y que por tanto desarrolla enfermedades neurodegenerativas antes, ¿no? O sea que por supuesto que la alimentación juega un papel importante. Para cerrar ya el apartado de alimentación, Marcos, ¿cuáles serían los superalimentos para el cerebro? Decías frutos secos, por ejemplo. Sí, a ver, no me gusta el concepto de superalimentos porque en el fondo lo que buscamos es ese patrón dietético, podríamos decir, o dieta global positiva, pero hay ciertos alimentos que tienen un papel especial, ¿no? Por ejemplo, frutos secos, como bien indicas, son altos en omega 3, sobre todo algunos como nueces, incluso más ricos en el omega 3 que nuestro cerebro necesita, hay varios tipos de omega 3, el DHA, por ejemplo, es uno muy importante que está en el pescado graso. Hay alimentos, por ejemplo, como arándanos, ¿no? Frutas que tienen un componente nutricional muy importante, como frutos rojos en general, arándanos en particular. Varios estudios nos indican que las personas que comen más arándanos tienen mejor memoria y que al suplementar con extracto de arándano mejora esa memoria, por ejemplo. El aceite de oliva también ha demostrado buenos resultados sobre la memoria, sobre la función cognitiva y por cerrar dos más que a la gente le sorprenden, que son el chocolate y el café, ¿no? Que suelen estar muy demonizados. Entonces, el chocolate tiene componentes interesantes para la memoria, mejora la llegada de oxígeno al cerebro. Pero, por supuesto, el chocolate, pues eso, 90% chocolate de verdad. Lo que vemos en el supermercado es en realidad azúcar con sabor a chocolate, que sería parte de estos ultraprocesados, ¿no? Es lo que yo te iba a preguntar, qué tipo de chocolate, ¿no? Claro. Porque hay que buscar un chocolate que sea 90% cacao negro y que no tenga aditivos, no tenga azúcares añadidos. Exactamente, que tenga, a ver, un poquito de azúcar puede tener, pero si es 90% chocolate o cacao y 10% azúcar, ese azúcar tampoco te va a suponer un problemita, ¿no? Oye, Entonces, esas 2 onzas de chocolate son positivas para el cerebro. eso está muy bien. Claro, hay que tener cuidado con el chocolate también, ¿eh? Porque yo el otro día, por probar, compré un chocolate 100% puro, ¿eh? 100% sin nada de azúcar y aquello era Claro, incomible. Bueno, para mí que no totalmente. estoy acostumbrado, supongo que la gente que está Sí, acostumbrada es se lo muy come bien. amargo. Yo Pero es muy reconozco que amargo, el, ¿eh? el 90-95 es para mí el punto ideal y la gente que esto le parece como imposible, mi recomendación es empieza poco a poco, ¿no? Si estás acostumbrado a ese chocolate que es 60% azúcar, 70% azúcar, que es lo convencional, evidentemente al probar uno que sea 70% cacao te va a resultar muy amargo, pero empieza ahí y luego vete subiendo 80, 85, 90% y vas a ver que el paladar se adapta. Estoy de acuerdo contigo en que ya pasar del 90-95 al 99%, 100, ya es un salto que a mí también me cuesta, ¿no? Pero con que te quedes ahí, 90-95%, y tomes esos 20 gramos diarios, tampoco hace falta más, el cerebro lo va a agradecer y tu paladar también. Otro factor clave para alimentar bien al cerebro, para cuidarlo, para optimizarlo, es el control del estrés, ¿eh? Porque vamos estresadísimos. Mm. Yo incluso recuerdo, mi profesora de latín, siempre me lo decía, en esto era una pionera, me decía, no os estreséis que el estrés quema neuronas, me decía. El estrés quema neuronas y os vuelve más tontos. Y digo, anda, mira, primera vez que me dicen esto. Cuando parece que no, parece que siempre lo que nos dicen es que para tener éxito en la vida hay que ir estresado. Si no vas estresado es que no estás trabajando, no eres productivo, es que las cosas no van como deberían ir, ¿no? Sí, ¿Qué sí. pasa con el estrés, Marcos? Pues que tu profesora de latín tenía mucha razón, ¿no? Y hoy la ciencia respalda eso y vemos que efectivamente la respuesta al estrés inhibe, por ejemplo, esa neurogénesis, esa producción de nuevas neuronas, aumenta la inflamación crónica de bajo grado, que eleva el riesgo de depresión, eleva el riesgo de estas enfermedades neurodegenerativas que mencionábamos antes. También es cierto que debemos distinguir entre estrés agudo de corto plazo, que no es tan negativo, ¿no?
que puede ser causado por el ejercicio, por una competencia, por algo que nos activa a corto plazo, que eleva la adrenalina, que nos hace estar más centrados en lo que estamos haciendo. Esos tipos de estresores son buenos. El problema es pues todo ese estrés más emocional que no tiene una resolución rápida, esas preocupaciones por el trabajo, ahora por la pandemia, por el colegio de los niños, por pagar la hipoteca, ese tipo de estresores a largo plazo, que no tienen una resolución rápida, efectivamente son los que son problemáticos, elevan la producción de hormonas como el cortisol que decíamos y que efectivamente juega un papel en el peor rendimiento, empeora la memoria y a largo plazo aumentan el riesgo de depresión y, como decíamos, de enfermedades neurodegenerativas. O sea que el estrés hay que controlarlo. Marcos, mira, me está preguntando María Fernández en Facebook, me pregunta si el azúcar es bueno o no para el cerebro, porque ya tenía entendido que el cerebro se alimenta de glucosa. O sea, el Ese es azúcar uno, es bueno, ¿no? ¿O no? Ese es uno de los mitos de los que hablo en el libro, ¿no? Está esta idea, el cerebro, perdón, requiere azúcar. Entonces, el cerebro no requiere azúcar, requiere, como bien indica María, glucosa. ¿Cuál es la parte buena? Que esa glucosa podemos obtenerla de un montón de alimentos, podemos obtenerla de las verduras, de las frutas, de los tubérculos, de todos estos alimentos que tienen glucosa, tienen carbohidrato que el cuerpo puede convertir en glucosa y dárselo al cerebro. Y además, por suerte, el cuerpo tiene mecanismos para producir la glucosa que requiere, con lo que aunque no consumieras nada de carbohidrato, ningún tipo de azúcar, tampoco le pasaría nada a tu cerebro. Dicho esto, no es recomendable, ¿eh? Lo recomendable es incluir estos carbohidratos que llamamos buenos y el azúcar no es un carbohidrato bueno. ¿Por qué? Pues porque al no tener, primero no tener ningún nutriente, ninguno de estos nutrientes que nuestro cerebro necesita, es energía pura. Además es una energía de liberación muy rápida, con lo que aumenta la glucosa en sangre, genera picos de insulina en sangre y sabemos que esos picos de insulina en sangre y esos niveles elevados de glucosa en sangre dañan al cerebro. De hecho, ahora se está hablando de algunas enfermedades neurodegenerativas como diabetes tipo 3, ¿no? Es decir, sabemos que esos niveles elevados de glucosa en sangre son malos para múltiples órganos, glican proteínas, dañan órganos. Bueno, pues ahora también sabemos que esos niveles elevados de glucosa también dañan el cerebro. Entonces, el azúcar, la glucosa que necesitamos, mejor obtenerla de estos alimentos naturales que decíamos, de esa comida real y no del azúcar puro. Fijaos en el libro de Marcos, aquí lo tenéis, saludablemente, hay una ilustración donde explica muy bien, ¿no?, esta relación del cerebro con la glucosa, que no tiene por qué ser azúcar, como veis aquí. La glucosa también se puede extraer de la fructosa, de la fruta, ¿no? ¿De qué más Exacto. alimentos podemos obtener la glucosa, Marcos? De todos los que llamamos carbohidratos, ¿no? Entonces has mencionado los dos principales, que son frutas y verduras, y también pues de los almidones que llamamos. Hablamos, por ejemplo, de cereales, hablamos de tubérculos, pero múltiples alimentos, incluso los frutos secos que decíamos antes, también tienen una parte de carbohidrato, ¿no? Son, por ejemplo, una combinación de proteína, grasa y carbohidrato. Entonces hay multitud de alimentos mucho más saludables, con mucha más densidad nutricional que el azúcar. Pues gracias, María, por tu pregunta y gracias también a Marcos por la respuesta. Seguimos hablando del estrés. A ver, ¿cómo controlamos el estrés para que no se dispare? Es decir, ¿cuándo ya empezamos a ver que ese estrés que tú decías, el estrés no es que sea nocivo, no es que sea negativo para nosotros, ni mucho Mm. menos, pero llega un momento que ya hay un exceso de estrés? ¿Cuándo empezamos a notar eso y en ese momento cómo podemos reducir ese estrés para que no nos afecte en nuestra salud física y mental, ¿no? Pues aquí hay varias vías, ¿no? Hay una que es un poquito más emocional, por así decirlo. De hecho, en la charla que tuve con vosotros, con Ana, hablamos un poco más de esa forma, de esas estrategias, por así decirlo, para poner nuestros problemas en perspectiva. Y muchas veces el estrés es autogenerado. ¿A qué me refiero? A que te lo causas tú mismo pensando en todas las cosas malas que pueden ocurrir. ¿Y qué pasa si me contagio con el coronavirus? ¿Y qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Y qué pasa si, o sea, tú mismo te estás creando estrés pensando en cosas futuras, ¿no? O sea, nuestro cerebro es tan sofisticado, es mucho más sofisticado que el de los animales, que el del resto de animales, y por tanto tiene la ventaja de que podemos planificar en el futuro y nos ha permitido tener tanto éxito, pero por otro lado tiene la parte negativa de que es capaz de imaginar cosas tan negativas que aumenta el estrés, ¿no? Entonces muchos de estos elementos que nos dañan, tanto nuestra parte física como mental, tiene que ver con la imaginación, con proyectar cosas al futuro que probablemente nunca ocurran, ¿no? Entonces esa parte de ser capaces de
de dialogar con nuestros pensamientos y recomiendo ahí que vean mi entrevista con Ana porque creo que ahí se explica. Y después hay aspectos más fisiológicos, por así decirlo, que comento también en el libro Saludablemente, como por ejemplo la meditación, como por ejemplo la actividad física. O sea, el ejercicio es un buffer, es un antídoto contra el estrés, ¿no? Y sobre todo la actividad más física más intensa. Cuando estás ahí esforzándote físicamente, como que los problemas de la oficina y esos miedos por el futuro como que se desvanecen y estás centrado en el presente. Y sabemos que el ejercicio eleva una serie de moléculas como el BDNF que reducen el estrés y reducen el riesgo de que ese estrés constante que decíamos antes derive, por ejemplo, en depresión, ¿no? Entonces, tanto la meditación como la actividad física son potentes reductores del estrés y citaría un tercero que también menciono en el libro, de hecho le dedico un capítulo entero, que es el contacto físico. O sea, como dicen, nuestros problemas en compañía se hacen más pequeños, ¿no? Entonces, cuando tengamos algo que nos está causando ese estrés, compartirlo con otras personas, sentirnos apoyados y arropados por un grupo de personas, también ayuda a mitigar ese estrés. Es que estamos en un momento, Marcos, que el contacto físico no se permite, ¿no? Así es, así es. Yo ahora estoy haciendo mucha mención a esto de que después de estas olas o de esta epidemia o en paralelo a esta epidemia del coronavirus viene una epidemia de enfermedad mental, una epidemia de soledad, además que hace que sea más difícil también hacer actividad física. Entonces no solo tenemos ese estrés emocional del riesgo de infección, del riesgo de reducción de ingresos, del riesgo de pérdida de trabajo por el tema de ahora la depresión económica, sino que tenemos además que estos antídotos, como digo, desde la conexión social a la actividad física, a la exposición a la naturaleza y al sol, etcétera, pues están en gran medida limitados, ¿no? Entonces, es una situación, es una tormenta perfecta para que venga, como digo, después de esta epidemia de coronavirus, una epidemia de depresión y de salud mental y de enfermedad mental. Mencionas algo en tu libro que creo que es muy interesante y me gustaría leerlo, ¿eh? Hablas del ruido y del rendimiento cognitivo. Dices, en nuestro entorno natural cualquier ruido que se alejara de los sonidos con los que convivíamos ponía en alerta nuestra amígdala. El grito de un compañero de tribu, agitaciones en la maleza o rocas precipitándose por una ladera eran una señal de que nos debíamos preparar para huir o luchar. Los ruidos constantes que nos acompañan en nuestro día a día, que nos rodean, mantienen a nuestra amígdala en un permanente estado de alerta. Y eso también agota y desgasta nuestro cerebro. Sí, sí. Y además no somos conscientes, no le damos importancia porque no lo notamos, como que nuestro cerebro está constantemente intentando inhibir ese ruido, ¿vale? Pero cuando sales a un entorno natural, dices, qué alivio, ¿no? Entonces hay un montón de estudios, por ejemplo, se han hecho estudios en zonas por donde pasan muchos aviones, por ejemplo, y se ve que los colegios en zonas donde pasan aviones rinden peor que colegios similares, entornos socioeconómicos similares, simplemente con menos ruido de aviones, por ejemplo. O lo mismo con el ruido de coches. Y no solo es el ruido de los coches, sino es la contaminación que generan. Entonces, estos factores, ¿no? Este tipo de ruidos, entre comillas, modernos, urbanos, más la contaminación que producen, pues son otro de los elementos que atacan nuestro cerebro. El frío también le va bien a nuestro cerebro, ¿eh? Una ducha fría por las mañanas ahora en invierno, además. Oh, qué bien sienta eso. Siente maravilla, ayuda a centrarnos, ¿no? O sea, te genera un shock de adrenalina. Entonces sabemos que los estresores térmicos en general, ¿no? Ahora en esta sociedad moderna tendemos a estar todo el día en nuestro estrecho rango de comodidad térmica, ¿no? Entre los 18 y los 22. No quiero ni bajar ni subir y sabemos que tanto nuestro cuerpo como nuestro cerebro se beneficia pues de salir de manera, ojo, de manera puntual. No se trata que estés todo el día ahí pasando frío o pasando calor. Es bueno estar en general cómodo, esa es la idea. Nuestro cuerpo es inteligente y sabe qué temperatura le viene bien, pero de vez en cuando exponerse a esos choques de frío o esos choques de calor le beneficia, ¿no? Y tenemos un montón de estudios, por ejemplo, los beneficios de la sauna. La sauna además eleva aumenta el flujo sanguíneo que le llega al cerebro, aumenta la vasodilatación y la sauna se asocia con menos riesgo cognitivo. Y el frío, pues mejora la atención, reduce la depresión, entonces estos shocks térmicos puntuales pero agudos benefician a nuestro cerebro. Choques térmicos, por lo tanto, ¿qué recomendarías? Pasar ratos de frío, ¿no? Es decir, no buscar, yo por lo que veo,
Algo que no le gusta a nuestro cerebro es la comodidad, ¿no? El excesivo confort. Es decir, tenemos que incomodarlo de cuando en cuando. ¿Que nos apetece entrar en calor porque hace frío? No, déjalo, déjalo. Que pase un poquito de frío, ¿no? Incluso con el calor también es bueno sentir calor. De ahí los beneficios medicinales que tienen las saunas, ¿no? Exacto. Sí, sí, justo. A ver, nuestro cerebro evolucionó a lo largo de cientos de miles de años para buscar la homeostasis, para estar cómodo. ¿Qué ocurre? Que estar cómodo, o sea, esa búsqueda de la comodidad en un entorno ancestral, donde teníamos que enfrentarnos a las inclemencias del clima, donde teníamos que buscar alimento y eso implicaba gastar energía, pues en ese entorno, por así decirlo, era una respuesta perfectamente lógica y saludable intentar protegernos de eso, ¿no? Pero en un entorno moderno, donde tenemos todas las comodidades, pues tenemos que desafiar un poco a nuestro cerebro y que no le apetece salir a entrenar o a correr o a hacer ejercicio, pues hay que hacerlo. Tenemos que obligarnos un poco a hacerlo, ¿no? Que no te apetece exponerte a esa ducha fría por la mañana, tenemos que obligarnos un poco, ¿no? Que no te apetece meterte en una sauna, tenemos que obligarnos un poco. Entonces tenemos que romper un poco esta inercia, esta búsqueda constante de la comodidad y exponer a nuestro cerebro a estas pequeñas incomodidades que, repito, en su dosis adecuada, y eso es muy importante, en su dosis adecuada no solo no le dañan, sino que le benefician. Estoy leyendo ahora mismo el apartado que dedica en su libro Recordad, Saludablemente de Marcos Vázquez, el apartado que dedica es a que somos un animal social, ¿no? Y necesitamos convivir con los demás, intercambiar ideas, interactuar, porque nuestro cerebro crece o nuestra inteligencia crece conforme también interactuamos con los demás. Es un hecho comprobado. Al hablar con los demás, tu inteligencia crece, aumenta. Es algo que está comprobadísimo, ¿no? Es algo que me llama Sí. mucho la atención y veo aquí que algo que también potencia, optimiza tu cerebro es ayudar a los demás. O sea, está Ujú. demostrado científicamente esto. Sí, o sea, ayudar a los demás es un antídoto también, por ejemplo, contra la depresión. Hablábamos antes de este estrés, ¿no? Pues muchas veces esta depresión, este estrés constante, tiene mucho que ver con que estamos constantemente en nuestra mente, pensando constantemente en nuestros problemas, constantemente lo que nos pasa. Y el hecho de centrarse en los demás, oye, voy a intentar ayudar, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportar al mundo de alguna manera? Lo que hace es cambia un poco este foco de atención y en vez de ponerlo en tus problemas, lo pones en resolver otros problemas. Y además, cuando ayudas a otras personas, tienes la retroalimentación de esas personas, ¿no? Entonces, somos seres altruistas o somos seres... Es complejo porque, por un lado, por supuesto, buscamos el propio interés, pero a su vez obtenemos mucho beneficio de ayudar a los demás. Y tenemos, como dices, múltiples estudios en personas que, por ejemplo, que les obligan en el experimento, en el estudio, a hacer voluntariados o simplemente a hacer pequeños gestos a lo largo del día por los demás. Pues, oye, págale el café a la persona que tienes detrás en la fila, ¿no? Cosas sencillas de este estilo y se demuestra que efectivamente estas personas después se sienten mejor, elevan el estado de ánimo y reducen el riesgo de depresión. Entonces, una forma sencilla de mejorar, de ayudarse a uno mismo es ayudando a los demás. Recoges en tu libro una cita de Woody Allen. Woody Allen decía, el cerebro es mi segundo órgano favorito. Pues el Ahí hablo. primero. Como muchos se imaginarán ya, ahí estamos hablando un poco de la sexualidad, ¿no? Al final, como dicen, el cerebro es un órgano sexual y por tanto, en el capítulo de conexión con los demás, hablo de la conexión, como tú decías, simplemente de conversaciones, de amistad, etcétera, pero por supuesto, como animales sexuales que somos, la sexualidad juega un papel, ¿no? Y entonces sabemos que, por ejemplo, las relaciones sexuales también benefician al cerebro, la liberación de oxitocina que se produce incluso con el roce piel a piel, pues tiene un beneficio también en el cerebro. Hay un capítulo, un apartado, que dedicas a un tema que ahora mismo a mí me apasiona, Ujú. porque se está hablando mucho de ello, de cómo nos organizamos. Nos organizamos por tribus, pero a veces caímos en el tribalismo, ¿no? Correcto. A ver, hasta cierto punto es normal que nos organicemos por tribus, ¿no? Es decir, yo soy del Barça, este es del Madrid, yo soy de este partido político, tú eres de otro. Yo opino que lo que me dice el gobierno es verdad, pues yo opino que todo lo que me dice el gobierno es mentira, ¿no? Es decir, todos nos organizamos por tribus. El problema es que ha llegado un momento, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Marcos, que todo el mundo quiere tener razón y el hecho de pertenecer a una tribu es como si nos diera la vida, ¿no? Nos da, obviamente, un sentimiento de identidad, de pertenencia a un grupo, pero ya no soportamos que haya personas que piensen igual o que pertenezcan a otras tribus. Y ahí es donde el cerebro ya empieza a fallar, ahí es cuando se empieza a desajustar todo.
Mm. Exactamente, como decíamos antes, eso es una derivada de que nuestro cerebro está, entre comillas, diseñado para ser parte de una tribu, no para vivir en aislamiento. Entonces, para ser parte de una tribu, lo que intenta es absorber los valores y la identidad y ser parte de algo. Nuestro cerebro quiere ser parte de un grupo, ¿no? Y eso por un lado es bueno, porque al final hemos llegado como especie a donde hemos llegado por nuestra capacidad de colaborar con los demás. Y para colaborar con ellos tienes que tener ciertas creencias que te unen a ellos, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que también nuestros ancestros llegaron hasta donde llegaron compitiendo con otros, que tenían unas ideas distintas. Entonces, este es el problema, ¿no? La parte buena es que nos ayuda a conectar con profundidad con una tribu, tiene la parte mala de que genera grupos, genera, nosotros somos los buenos, ellos son los malos, y este es un problema del mundo moderno, porque además las redes sociales amplifican esto. Es decir, si yo soy del Barça, ¿vale? Pues Facebook o los algoritmos de las redes sociales van a ponerme cosas buenas de mi grupo o de mi partido político, cosas malas de los demás. Y al que es de otro partido político, de otro equipo de fútbol, va a hacer lo mismo, pero al revés. Entonces, digamos que amplifican este sesgo de confirmación, muestran cosas buenas sobre tu grupo, cosas malas sobre el resto de grupos, y por tanto tienen a generar este tribalismo, ¿no? Y esto es malo y tenemos que entender que nuestro cerebro funciona así, aprovechar lo bueno, ¿no? De emocionarnos con nuestro equipo de fútbol, que está muy bien, pero a la vez entender que las personas de otro grupo que piensan distinto, que votan a otro partido político, que apoyan a otro club de fútbol, pues que también son personas como tú, que tienen los mismos intereses globales que tú, que son igual de buenas personas que tú, que no son monstruos y que por tanto, si hablas con esas personas vas a encontrar muchos puntos de encuentro y te vas a dar cuenta de que son mucho más parecidas a ti, de lo que tú piensas si te quedas con esa visión tribal a la que de alguna manera te lleva tu cerebro, ¿no? Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Ese es el mensaje, El problema es exactamente. que, como decías tú, hemos construido un mundo, una manera de comunicarnos ahora, que son las redes sociales, que parece que vayan en contra de eso. Hay una película que yo recomiendo documental, que es El dilema de las redes, Mm. para que veáis cómo funciona y cómo, al fin y al cabo, lo que te da la red es lo que tú quieres, ¿no? Que te den la razón, que es lo que queremos todos siempre, que nos den la razón. Pero eso, que nos den la razón, que seamos, nos volvamos cada vez más inflexibles o rígidos, eso también vuelve a nuestro cerebro más rígido y más inflexible. Tendrá que tener cuidado con esas cosas, ¿eh? Me Exactamente. gusta mucho un apartado en el que hablas de tu libro de la consciencia. Porque se habla mucho de la consciencia, pero ¿se ha podido demostrar científicamente? Claro, para experimentar la consciencia, que en el programa hemos hablado mucho de ello, ¿no? Para llegar a los estados modificados, alterados de la conciencia, que es donde se experimenta realmente esa conciencia, tienes que disolver el ego. Claro, hay Ujú. muchas maneras de disolver el ego, ¿no? Puede ser a través de incluso pues, drogas psicotrópicas o ceremonias con plantas Correcto. medicinales, hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero parece que eso, al disolver el ego, eso te permite conectarte con algo más, con algo que está por encima de todo, ¿no? Es Sí. interesante esto que dices en el libro. Hay varias partes ahí. Por un lado, desde un punto de vista neurocientífico, por consciencia nos referimos simplemente a la experiencia de ser conscientes de nosotros mismos. Somos conscientes y además la pregunta es, oye, ¿los perros son conscientes de ellos mismos? Todo apunta a que sí, pero no son conscientes de que son conscientes, que es donde nosotros les ganamos, ¿no? Yo en el libro hablo de aprovechar esa metaconsciencia que llamamos para mejorar. Somos el único animal que es capaz de estudiarse a sí mismo y de mejorarse a sí mismo. Y ya enlazando con la segunda parte de tu pregunta o de tu mensaje, es que efectivamente, además de eso, ese sentimiento de no solo soy consciente de mí mismo, sino que yo soy algo distinto al resto del universo. Eso, esa parte, empezamos a entender ahora dónde radica, ¿no? Por ejemplo, como bien indicabas, con LSD o con ayahuasca, pues parte de lo que se hace es alterar ciertas funciones del cerebro. No sabemos exactamente cuáles, la mayoría apuntan a que tiene que ver con lo que se llama la red neuronal por defecto y que al inhibir esta red neuronal, que es donde se forma el yo, ese ego, efectivamente tienes ese sentimiento que muchos narran con este tipo de sustancias de disolución del ego, de entender que no somos separados del resto del universo, que desde un punto de vista físico es realmente cierto, no dejamos de ser un conjunto de átomos que además están cambiando constantemente, ¿no? Entonces, esa parte de entender de la conciencia, que hasta hace no mucho
se quedaba un poco, la ciencia como que no hablaba de esto, lo dejaba en el terreno místico, espiritual, y hoy empieza a abordarlo. O sea, a la hora de la neurociencia hay estudios sobre, vamos a entender qué es esto de la consciencia, dónde radica realmente, dónde está la neurobiología de la consciencia, en qué consiste, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es un tema muy interesante que me parecía bonito terminar el libro con una breve reflexión sobre esa consciencia. Pues no se preguntaría, ¿la consciencia está en el cerebro o está más allá del cerebro? Hay teorías que efectivamente indican que quizás la consciencia es un atributo más del universo y que lo único que hacemos con nuestro cerebro es canalizarlo. Yo reconozco que no llego a ese nivel de misticismo y sí creo que la consciencia es una expresión más de la materia cerebral, ¿vale? Y es un poco la visión más aceptada por la neurociencia, pero, repito, hay muchas dudas y hay explicaciones alternativas que no podemos descartar de momento. Está claro. Marcos, muchas gracias por atendernos. Gracias por escribir este libro que estoy seguro que va a ayudar a muchísima gente, ¿eh? Marcos Vázquez, Saludablemente, un libro que ya encuentras en todas las librerías, también está en Amazon, en todas las librerías digitales, editado por Grijalbo. Hábitos para optimizar tu cerebro y mejorar tu salud a cualquier edad. Marcos, muchas gracias, cuídate mucho. Alex, a ti me lo he pasado muy bien. Gracias por la entrevista.